Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En el Señor le damos gracias por poder estar aquí en el lugar donde podemos reunirnos juntos en torno a su palabra, en torno a la oración, en torno también al cántico de los salmos, en torno también a la lectura pública de las Escrituras. Ahora vamos a ir al sermón de este día del Señor y le invito a que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Hoy estaremos concluyendo ya con la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16. Hoy estudiaremos desde el verso 19 al verso 24. El título de este sermón es Un llamado al amor y a la comunión. Un llamado al amor y a la comunión. Primera de Corintios capítulo 16, verso 19 al 24. Si ya lo he ido encontrando, por favor, colóquense de pie para que demos lectura todos juntos, con solemnidad, con temor al Señor, este precioso Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19 al 23. Leamos todos juntos en el nombre de Cristo. Perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. El saludo es de mi puño y letra. Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Padre amado, agradecemos el que nos hayas concedido la salud, las fuerzas y la oportunidad de poder estar aquí reunidos en el día del Señor, en tu día, junto a nuestros amados hermanos. Es parte de tu gracia que podamos ser participantes de este medio de gracia por el cual somos edificados, por el cual cada uno de nosotros va creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Gracias te damos, Padre, por permitirnos participar de esta reunión donde podemos ser confrontados por nuestros pecados, donde podemos reconocer nuestra incapacidad. Padre Celestial, hoy se predicará la última parte de esta carta a los Corintios y te ruego que me permitas predicar fielmente tu palabra, que me permitas, Padre Santo, depender totalmente de tu Espíritu Santo para la predicación de esta palabra, y que cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada uno de los presentes pueda con total atención, con total respeto, con total solemnidad, escuchar este santo mensaje de la palabra de Dios. Te ruego, Señor, para que nos ayudes también a batallar con el calor, con el sueño y con cualquier otra cosa o pensamiento que se atreva a interponerse, Padre Celestial, y que impida recibir tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a que con total atención podamos estar atentos, Señor, y nuestros corazones dispuestos a oír esta palabra de Dios. Si le place, mi Señor, use esta palabra para atraer a aquellos que aún no han nacido de nuevo. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Hemos llegado al final de esta primera carta a los Corintios.
Aproximadamente hemos utilizado 40 domingos en esta predicación. 40 días domingo hemos estado analizando esta primera de Corintios y Dios mediante, si Él así lo permite, estaremos analizando ya la segunda de Corintios para ver estas dos hermosas cartas. Hemos dicho en su comienzo que esta primera de Corintios tiene mucho que ver con el amor. Y no el amor del cual expresa el mundo, que lo ha reducido solamente a un sentimiento, a una atracción, sino un amor sacrificial. Un amor que está dispuesto a entregarse por el otro. Un amor que está dispuesto a sufrirlo todo. Un amor que está dispuesto a esperarlo todo. Un amor que está dispuesto a no guardar rencor. Un amor que está dispuesto a muchas cosas, porque no busca lo suyo propio, sino que siempre busca el bien para los demás. Eso es el verdadero amor, el cual la carta a los Corintios nos ha hecho llevarla a muchas áreas de nuestra vida, desde la relación que tenemos con nuestros hermanos, en el matrimonio, en también cómo tratamos con los débiles en la fe, en cómo también traemos la disciplina sobre aquellos que se apartan de la verdad, de cómo también, usando nuestros dones que Dios nos ha otorgado, podemos beneficiarnos los unos a los otros, podemos crecer juntos para la gloria del Señor. Por eso este es un último llamado del apóstol, un llamado al amor y la comunión. Esta es la parte final de Primera de Corintios. Nos mostrará como sello final el amor y la comunión, la cual todo creyente debe tener con Cristo. Este amor y comunión que debe tener con la Iglesia universal, la Iglesia católica, y no estoy hablando de la Iglesia romanista, ¿cierto?, sino de la universalidad de la Iglesia. También la comunión y el amor que debe existir también en nuestra Iglesia local, el amor que deben tener también los ministros de Dios, los pastores hacia los que están bajo su cuidado. No poseer este amor y comunión nos pone al individuo en una terrible posición. Por eso escúcheme bien, este es un llamado al amor, pero también un llamado a la comunión. Y si no estamos en amor y no estamos en comunión, estamos en una situación, estamos en una posición muy terrible. Y eso es lo que iremos analizando en los siguientes versos. Veamos en primer lugar el verso 19, que dice así: las iglesias de Asia los saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Los saludan muy afectuosamente en el Señor. Muchos comentaristas concuerdan de que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta en el lugar de Éfeso, y donde el apóstol Pablo estuvo aproximadamente 2 años. En ese tiempo, el lapso que estuvo en Éfeso, el evangelio se expandió mucho por aquellos lugares de Asia. Fue tal así que aún estas iglesias que estaban tan alejadas las unas de las otras, estaban muy alejadas en cuestión de kilómetros, sentían un afecto y un amor también por otras iglesias. Cuando hablamos de un saludo, porque aquí se conecta el amar afectuosamente a aquellas iglesias que están lejos de nosotros, nos habla también de saludarlos. Cuando hablamos de un saludo, hablamos de un acto de comunicación mediante el cual las personas pretenden mostrar atención y algún tipo de relación. ¿Le ha tocado a usted en la vida que llegue alguien a donde usted está y no saluda a nadie? ¿Cierto? ¿Cómo se siente uno? Inmediatamente se siente mal. Inmediatamente tiene cierto sesgo y desconfianza hacia esas personas. Porque es como que nos miraran en menos, es como que ni siquiera nos consideraran personas. Por eso cuando hablamos de un saludo, hablamos de mostrar atención y buscar, conectar algún tipo de relación con aquellos que saludamos. Los saludos no eran diferentes.
a lo que hoy día conocemos. Por eso no nos cuesta entender mucho de lo que se trata de un saludo. Y aquí, ¿quiénes son los que saludan a la iglesia de Corinto? Las iglesias que están en Asia. Es decir, un sinnúmero de iglesias que tienen en consideración a esta iglesia de Corinto. Por eso no vemos que las iglesias locales tengan una autonomía tan alejada que se desconecten de las demás iglesias. Creemos que todas las iglesias deben desear tener una comunión mediante la relación, mediante el poder edificarse mutuamente. Por eso creemos, amados en el Señor, que aquí en este verso 19 encontramos dos puntos importantes con respecto a la relación que debemos tener entre iglesias. Vemos que las iglesias de Asia y la de la casa de Priscila y Aquila desean tener esta comunión por medio de la relación. Posiblemente estas iglesias tenían en oración a los hermanos de Corinto. No conocían a muchos de ellos, pero sí conocían de la existencia de ellos y si ellos estaban presentes en sus oraciones. Segundo, vemos que las iglesias muestran un deseo de comunión y amor que se entrelaza con mucho afecto. Mire cómo el apóstol dice aquí, las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Los saludan muy afectuosamente en el Señor. El apóstol Pablo no escribe aquí una mera formalidad, no escribe aquí unas meras palabras que se las lleva el viento, sino que creemos que el apóstol Pablo cuando está escribiendo esto, él está inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo conoce los corazones de los hermanos y podemos dar fe y total certeza de que los hermanos que estaban en diferentes localidades sí sentían un verdadero amor por la iglesia de Corinto. Teniendo en cuenta estas cosas, podemos deducir que de ninguna manera existía en ellos un espíritu localista. No es que nosotros somos la iglesia y no tomamos en cuenta a nadie más. No. La iglesia está compuesta por todos los creyentes que han nacido de nuevo a lo largo de la historia y a lo largo de continentes y países, ciudades y pueblos. No somos los únicos creyentes. No pretendamos creer que la iglesia cristiana Bástate mi gracia es la única iglesia que existe. No creemos eso. Creemos que hay muchos hermanos fieles en diferentes lugares que sirven al Señor, que aman al Señor. Entonces no creemos en un espíritu localista, no creemos que este texto defiende eso, sino todo lo contrario. Nosotros como congregacionalistas, es decir, los que creemos que las iglesias locales son independientes, con eso no queremos decir que nosotros ignoremos a las demás iglesias. No anulamos la conexión por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros y está con cada uno de los creyentes que están repartidos a lo largo de la historia. Otra cosa que debemos destacar aquí, y esto también, ¿cierto? Es un pequeño paréntesis. Hay una iglesia que está en una casa. No creamos que las iglesias en su comienzo tenían grandes templos. Una casa bastaba para que los hermanos se reunieran. Y si hilamos un poquitito más fino, cada familia representaba también una iglesia. No desconectada de su iglesia local y no desconectada tampoco de la iglesia católica, de la iglesia universal. Aquí vemos, un pequeño paréntesis, la importancia del culto familiar. La importancia de que cada iglesia esté presente también en el hogar. Vemos también, y podrían decir las personas que no están casadas, podrían decir o no tienen su cabeza en la familia, podrían decir, pero ¿yo cómo lo hago si estoy solo? Es que también podemos transformarnos en un culto vivo nosotros mismos, donde podemos tener comunión con Dios en oración, donde podemos meditar las Escrituras, donde podemos cantar
a nuestro Dios. Entonces ninguno de nosotros tiene excusa. Incluso si nosotros nos movilizáramos de ciudad o nos movilizáramos, incluso nos cambiamos de casa, no olvidemos a Abraham. ¿Qué hacía Abraham? A donde él colocaba su tienda, colocaba un altar al Señor para poder servirle. Por eso la iglesia debe estar presente en el hogar, debe estar presente en la iglesia local y está presente en la universalidad, en la catolicidad de la iglesia universal. Esta unidad no era una unidad forzosa. No es decir, debemos unirnos a demás iglesias porque hay que hacerlo. ¿Por qué debemos tener una vida de comunión con las otras iglesias? Por otra parte, esta unidad no debe ser forzosa, pero tampoco debe ser al costo de la verdad. No podemos unirnos con todos aquellos que digan ser cristianos, por ejemplo, porque dentro de los muchos que dicen ser cristianos, no todos son de sana doctrina, no todos sirven verdaderamente a Dios. Por eso hay algo que nos une, el Espíritu Santo que está en cada uno de los creyentes. Hay algo que nos une y es la santa verdad de Dios. ¿Por qué se hace tanto énfasis, amados hermanos, en que nosotros podamos leer las Escrituras constantemente, meditar las Escrituras constantemente? Porque si hay algo que nos va a unir, es la misma palabra de Dios. Nos llamamos hermanos el uno al otro, pero no porque llevemos la misma sangre terrenal, sino porque por medio del Espíritu Santo hemos sido adoptados en la familia de Dios por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice: esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si tenemos unidad con otras iglesias, esa unidad debe ser en la verdad, debe ser en la palabra, debe ser preservar la unidad del Espíritu. ¿Y qué ha inspirado el Espíritu Santo? La palabra. Es decir, ¿quiénes van a ser nuestros hermanos? ¿Con quiénes nosotros vamos a tener unidad? Sino con aquellos que aman la palabra de Dios, sino con aquellos que creen que esta palabra de Dios es verdad. Dice el verso 4 de Efesios 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Es decir, la iglesia es católica. ¿Por qué es católica? Porque es universal. Porque no está reservada a una nación, no está reservada a un lugar específico, sino que son todos aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen y están en un solo cuerpo, en un solo espíritu, llamados a una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Por eso cuando hablamos de poseer unidad, hablamos de poseer unidad en la doctrina de Dios. Amados, gracias que por la misericordia de Dios podemos estar asociados y unidos a otros hermanos bautistas, los cuales son hermanos muy fieles a Dios y uno puede también aprender mucho de ellos. La unidad, nunca se olvide, si usted va a decirle hermano a alguien, para decirle hermano a ese alguien, debe existir una unidad en el espíritu. Debe reflejar un amor común por la verdad. Debe estar unido en la doctrina de los apóstoles. Y con esto no estoy queriendo decir que nuestros únicos hermanos son bautistas. También creemos que tenemos hermanos fieles, presbiterianos, hermanos fieles, también pentecostales, hermanos fieles anglicanos, pero no a costo de la verdad apostólica. Sabemos, hermanos, que estamos unidos en una misma esperanza de vocación, en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos.
Por eso la primera aplicación con este saludo muy afectuoso de las demás iglesias a esta iglesia de Corinto. Como aplicación, las siguientes preguntas. ¿Cuán preocupado estás en relacionarte en amor y comunión con otros creyentes? A veces, hermano, cuando nos toca confraternizar con otros hermanos, asistir a otras iglesias, ¿cuán preocupados estamos por relacionarnos? Porque no podemos tener ese espíritu localista como si uno fuera de la U y el otro fuera del Colo-Colo y ambos se oponen. No, debe existir una unidad, porque hay algo que nos une, Cristo. Hay algo que nos une, su verdad. Hay algo que nos une, el Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos estar atentos a las preocupaciones y sufrimientos que nuestros hermanos también están teniendo en otros lugares. ¿Estás consciente que no debes sacrificar la verdad para tener comunión y amor con falsas iglesias? También debemos estar conscientes que hay falsas iglesias. Debemos estar conscientes que hay falsos hermanos. No podemos, hermano, y eso es lo que cuesta, y yo lo digo en lo personal, me cuesta, no llamarle hermano a cualquier persona. Porque no nos une solamente decir que somos de Jesucristo, sino por sus frutos los conocerán. ¿Cómo le vamos a llamar hermano a alguien que no está dando fruto del Señor? ¿Cómo le vamos a llamar hermano a alguien que contradice la verdad de Dios? Permítenos el beneficio de la duda. No le vamos a faltar respeto, pero nos vamos a reservar el decirle hermano. Porque a veces nos gusta congraciar con las personas, nos gusta no quedar mal, y para no quedar mal a veces lo hacemos, pero ¿a costo de qué? No puede ser a costo de la verdad misma. ¿Qué lugar ocupa en tu iglesia local el mostrar amor y comunión con otras iglesias de común fe? Piensa en tu iglesia local, esta iglesia Bástate mi gracia. ¿Qué papel tiene el asociarse con otros hermanos? Y con esto asociarse no digo solamente en papel. ¿Estamos preocupados de sus necesidades, por ejemplo? Usted puede ir al directorio de oración y puede ubicar que estamos orando por otras iglesias, que estamos orando por otros hermanos, que estamos orando por aquellos que están en necesidad, que conocemos de algún aspecto sus necesidades y cuando nos topamos por ahí con estos hermanos, nos alegramos de verles, nos alegramos de poder compartir con ellos. Porque hay un amor que nos une. En lo personal, me ha tocado viajar, salir de este país y conocer hermanos por días solamente. Pero ¿sabe la alegría que me da? Es que yo sé que si voy a otro país, allá tengo un hermano que ama fielmente la palabra de Dios, que ama a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que vive una vida que no contradice la palabra. Eso es lo precioso de la catolicidad de la Iglesia, de que tenemos hermanos en todo el mundo por el cual también podemos estar orando. Vamos a la siguiente parte del verso y vamos a analizar el amor y la comunión ahora en la iglesia local. Verso 20 dice así: todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. El llamado del apóstol Pablo es que entre creyentes de una misma iglesia local puede existir una comunión estrecha. Ya hemos dicho que un saludo es un interés. Si se hace de corazón, un saludo es un interés por saber de la otra persona. Un saludo es un interés de poder relacionarse con una persona. Pero cuando hablamos de un beso, ya estamos hablando de una cercanía mayor. Y nótese, aquí se habla de un beso santo. Esto viene de la misma tradición de Israel. Tanto hombres y mujeres se saludaban y cuando se saludaban con un beso en la mejilla o con un beso en la frente. Denotando que eran verdaderamente hermanos, denotando que eran verdaderamente personas que se consideraban las unas a las otras. Aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, el estrecharnos la mano, abrazarnos, lo cual también es herencia de esto mismo, de esa cercanía, porque no es solo saludar,
Es saludar y estrechamente estar con estas personas, con estos amados hermanos, los cuales verdaderamente queremos conocer sus preocupaciones, sus dolores, sus sufrimientos. El apóstol recalca nuevamente el amor y la comunión. Esto a través de una preocupación y relación real los unos con los otros. Pensemos en el Señor Jesucristo, cuando viene a buscarlo Judas. ¿Cómo lo hace? Con un beso. ¿Y por qué con un beso? Porque Él decía ser cercano a su Señor. Aunque lo entregó, pero había una cercanía. Por eso un beso, hermano, es un símbolo, si lo podemos decir, de una relación real, de una preocupación real. Se utiliza como una forma de acercarnos, de tener una cercanía estrecha los unos con los otros. Obviamente lo que estamos hablando aquí no radica en el mero hecho de saludar y besar de una manera santa, porque nuevamente aquí recalco, es un beso santo, dejando atrás las pasiones desordenadas, dejando atrás todas estas cosas que en realidad son pecaminosas. Pero esto no radica solo en el hecho de saludar o besar, sino en ese deseo de querer relacionarse con los hermanos. En algún tiempo me tocó estar en congregaciones que habían ciertas personas que antes que, cuando se estaba pidiendo la bendición, se iban para no saludar a los que estaban en la iglesia. Imagínense dentro de qué cabeza caería eso. El que termine la reunión para salir arrancando y no saludar y despedirse de nadie, porque no quiere tener esa cercanía. ¿Qué dicen estas personas? No, yo voy a la iglesia a buscar mi alimento nomás, pero no voy a relacionarme con las personas. En realidad eso es totalmente contrario y ajeno a la palabra de Dios, porque si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo, no solo queremos llenarnos de su palabra, sino que también creemos que un medio de gracia es la comunión entre los creyentes. Eso lo ha dado una palabra pecaminosa que la gente tiene muy en su boca, que dice la iglesia soy yo. Pero eso es falso. La iglesia no es solo usted. La iglesia es el cuerpo de creyentes, nacidos de nuevo. La iglesia es el cuerpo de los escogidos de Dios. Es el conjunto de creyentes. Por eso la iglesia, hermano, no eres tú solo. La iglesia es la comunidad, la comunión de los santos. El amor sacrificial de los unos por los otros. Primera de Timoteo 5, del 1 al 3, nos muestra esta relación y dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Mire qué precioso consejo le da el apóstol a Timoteo. Le dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtale como que fuera tu padre. Es decir, si tienes que decirle algo, tú no le vas a faltar el respeto, tú vas a considerarlo y vas a tener un trato especial con él. Y dice, a los más jóvenes como hermanos. Es decir, si tú vas a exhortarlo, si tú vas a reprenderlo de algo, hazlo como si lo estuvieras haciendo a tu propio hermano, de sangre. Dice a las ancianas como a madres y a las hermanas más jóvenes con toda pureza. Entonces se fija este trato especial, esta relación especial. Por eso se le llama beso santo o se llama esta comunión en santidad, este amor en santidad. Porque busca una relación verdadera de corazón, en santidad, porque no da cabida a las pasiones desordenadas y a las conductas indecentes, sino a un amor familiar genuino. No nos llamamos hermanos por mera formalidad, nos llamamos hermanos porque reconocemos la obra que Dios ha hecho en nosotros de adoptarnos en su familia. Nos llamamos hermanos porque Él nos adoptó a la familia de Dios. Antes no pertenecíamos a la familia de Dios, pero ahora sí. Y por eso nos llamamos hermanos los unos a los otros. Por eso el llamado es que, como dice esta ilustración del apóstol Pablo a Timoteo, que amemos a los hermanos como si fueran nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos y hermanas según la carne.
Pero esto es solo una ilustración porque el amor a nuestros hermanos en la fe va más allá que un amor simplista, porque es un amor en el Espíritu Santo, el cual nos ha unido en un solo cuerpo, el de nuestro Señor Jesucristo, y a una adopción en el cual el Padre nos adoptó en su familia por medio de su Hijo Jesucristo. Efesios 2:18 dice así: porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo Espíritu. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, hablamos de un solo Espíritu, el cual tiene usted, el cual tenemos cada uno de los que estamos aquí. Por eso estamos unidos, porque el Espíritu Santo nos selló para el día de la redención a cada uno de los creyentes. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. O sea que pertenecemos ahora nosotros a la ciudadanía de los santos, pero no solo una ciudadanía, sino también a una familia. Por eso esto es importante, hermanos, porque para poder amar, nosotros debemos aprender a relacionarnos. Para poder amar, nosotros tenemos que aprender a abrir nuestros corazones y verdaderamente poder unirnos. No solo de palabra. En una reunión de membresía estábamos hablando con los hermanos y habíamos llegado a una conclusión. Para amarnos, no necesariamente lo va a hacer una junta o algo así. Para amarnos verdaderamente, lo vamos a ver cuando estemos en las situaciones difíciles, cuando estemos en esas situaciones complejas. Ahí se va a mostrar el verdadero amor que tenemos el uno por el otro. Por eso nuestra oración a Dios es que podamos cultivar ese amor el uno por el otro. Es que usemos nuestro tiempo para preocuparnos los unos de los otros. También el verso 20 de Efesios 2 dice: estén edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, ¿por qué somos miembros los unos de los otros? ¿Por qué debemos estar en amor y en comunión los unos con los otros? Porque estamos bajo un fundamento. Somos edificados en una iglesia. Somos alimentados por Dios y tenemos una unidad en esta palabra de Dios. Dicen que en todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos una familia y vamos viendo el crecimiento que va teniendo el uno y el otro. Dice, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para la morada del Espíritu Santo. Vamos viendo cómo nos vamos edificando, cómo vamos creciendo, cómo vamos avanzando en la obra del Señor. Entonces, lo que dice Efesios nos está dando la respuesta de por qué debemos tener comunión y amor con los hermanos de nuestra iglesia local. Y aquí quiero resumirlo en 5 puntos. ¿Por qué debemos tener amor y comunión entre los hermanos? Porque todos los escogidos de Dios tienen por medio de Cristo la entrada al Padre. Entonces, ¿por qué debemos tener unidad? Porque tenemos por medio de Cristo la entrada al Padre por medio del Espíritu Santo. Segundo, porque el Dios Trino nos ha hecho partícipes de su familia y de su ciudadanía. Entonces, ¿por qué debemos relacionarnos? Porque somos una familia. Y quien diga, no, es que yo no puedo, es que si no puedes porque no ha nacido de nuevo, porque el fruto del Espíritu es amor. Y nuevamente, no es amor individualista, sino amor sacrificial. Entonces, si usted dice que no quiere relacionarse con los demás o no se está relacionando con los demás de su iglesia local o con los de las demás iglesias, lo que está queriendo decir, yo no he nacido de nuevo. Entonces, puede costarnos, sí, pero debemos darle lugar ¿a qué? Al Espíritu Santo. No a nuestra mezquindad, no a nuestro deseo de que nosotros siempre se pregunte, siempre la gente esté pendiente de nosotros. Si hay un mal que está pasando en muchas iglesias, es que todos están esperando que se preocupen por ellos, pero nadie se preocupa por nadie. Es como esperando y pasa eso. Hay personas que siempre están preocupadas las unas por los otros, pero nadie se preocupa por ellos. Es como, hermano, si yo no te hablo, tú
Nunca te acordarías de mí. Meditemos bien lo que estamos haciendo. Es fácil llamarnos hermanos aquí, pero esa es la vida diaria donde verdaderamente vamos mostrando esto. Tercero, ¿por qué debemos tener comunión y amor los unos por los otros? Porque de manera colectiva somos edificados bajo el fundamento profético y apostólico, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Porque no podemos decirnos que yo me voy a quedar en mi casa orando y leyendo y ahí estoy haciendo iglesia, no. La iglesia es donde somos edificados los creyentes de forma colectiva. Vamos creciendo juntos. Dice, porque juntos los creyentes somos edificados para morada del Espíritu Santo. Aquí te dejo una pregunta, ¿eres parte de la familia de Dios? Jóvenes, niños, todos los que están aquí presentes, ¿eres parte de la familia de Dios? Si aún no eres parte de esta familia, ruega a Dios. Ruega por tu alma, ruega para que por medio del Espíritu Santo recibas un nuevo corazón. ¿Qué debieran estar pidiendo los jóvenes y niños de este lugar? ¿Qué debieran estar pidiendo aquellos que no han nacido de nuevo? Señor, dame un nuevo corazón. Señor, dame un nuevo corazón para amarte y amar también a otros creyentes. ¿Qué debiera estar pidiendo el hermano Angelito? ¿Qué debiera estar pidiendo Génesis? ¿Qué debiera estar pidiendo Vicente? Señor, dame un nuevo corazón. Dame un corazón para poder honrarte. Y si tienes un nuevo corazón, ¿estás anhelando crecer junto a tus hermanos? Si tienes ya un nuevo corazón, ¿estás siendo edificado de manera bíblica? Si lo estás haciendo, ¿qué te impide tener más y más comunión con tus hermanos? Es necesario que para que poder aplicar esto en nuestra vida, podamos sentarnos a analizar cómo está siendo nuestro proceder. ¿Cómo está siendo este proceder? ¿Estás comprendiendo lo esencial e importante que es el amor y la comunión en la verdad junto a cada uno de los creyentes? No olvidemos lo que dijo el Señor Jesucristo cuando habló del gran mandamiento. Mateo 22, 37, 40. Y Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Piense esto por un momento. Toda la ley y los profetas, Antiguo, Nuevo Testamento, todo lo que la palabra del Señor dice, se puede reducir en una palabra, amor. Amor sacrificial, amor por el otro. No es solo amar la sana doctrina, es amar a nuestros hermanos. Yo sé que hay muchas personas celosas de la sana doctrina. Hay muchas personas tan celosas de la sana doctrina que dicen que no tienen ninguna iglesia donde congregarse, por eso no se congregan. Pero si verdaderamente amaran la sana doctrina, amarían también a aquellas personas que han nacido de nuevo, pero quizás no entienden muchas cosas. Estarían con ellos edificándolos. Tendrían paciencia con ellos. Pero hay personas que dicen, no, yo no tengo ninguna iglesia sana doctrina, así que me quedo en mi casa, no hago nada. Estás ignorando que el Espíritu Santo también puede estar en alguna iglesia dentro de tu comuna, dentro de tu lugar. Igual el Señor puede tener una iglesia ahí donde puedas ir. Pero no hay excusa de decir, no, yo amo la sana doctrina, pero no amo a los hermanos. ¿Puede hacer eso? Aquí dice que todos los profetas y la ley dependen de una cosa. Ama a tu prójimo. Ama al Señor. El amor y la comunión es el fundamento de todo lo que la palabra del Señor dice. Si Él nos ha amado, ¿qué es lo que hizo el Dios Padre? Envió a su único Hijo. Se sacrificó enviando lo que más ama para pagar por nuestros pecados. Y si nosotros amamos a nuestros hermanos, ¿qué queremos o qué estamos haciendo por ellos? Aquellos que aman verdaderamente la sana doctrina se conocerán en esto, que aman de mayor manera a sus hermanos y desean tener comunión con ellos. No es cuánta palabra de Dios tienes en tu mente, es cuánto estás amando verdaderamente a tus hermanos en la fe. Cuánto estás preocupado por ellos.
¿Y cuál es la importancia de tener este amor y esta comunión? Y aquí viene la parte difícil, la parte dura, la parte que debemos estar alerta para entenderlo. Mire lo que dice el verso 21. 1 Corintios 16, 21, dice así: este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Si alguien no ama al Señor, sea anatema, maranata. Luego de que el apóstol Pablo autentifica que esta carta es verdadera, porque ¿qué es lo que hace? Y muchos comentaristas de esto dicen esto: qué hermoso hubiera sido poder ver ese papiro con la firma del apóstol Pablo. Debemos entender que el apóstol Pablo no era el que la escribía de puño y letra. Toda esta carta se la escribía a otro hermano. Él le iba dictando. Pero él, en esta parte, escribe de puño y letra este saludo. Pero este saludo de su puño y letra, y luego lo siguiente que escribe, es sumamente fuerte. Porque nos habla acerca, ya hablamos, ¿cierto?, de la comunión en la catolicidad de la iglesia, hablamos de la comunión que debemos tener en la iglesia local, ahora vamos a hablar del amor y la comunión que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿cuánta comunión tienes con nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás teniendo comunión con Él? Este mensaje es muy claro y tiene mucho que ver con la comunión y el amor. Esta vez a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hace un llamado de atención. Recuerde que aquí, cuando hablamos de Corinto, hablamos de una iglesia que estaba en esa localidad de Corinto. Ahí no es como ahora que existían aquí en Coltauco cuántas iglesias existen, en Rancagua cuántas iglesias. Ahí en Corinto existía una sola iglesia cristiana. Y esa era la iglesia de Corinto. Pero dentro de la iglesia de Corinto, habían personas que no eran creyentes genuinos. Incluso habían creyentes que no amaban al Señor Jesucristo. ¿Puede de alguna manera dimensionar esto? En la iglesia de Corinto habían creyentes que no amaban al Señor Jesucristo. Aquellos que de manera hipócrita y deshonesta han querido aparentar un amor por el Señor, como aquel Dios hecho hombre, pero no lo hacen con un nuevo corazón y con aquella solemnidad y gran reverencia, son reos del juicio de Dios en su venida. Ellos van en contra la orden que de manera clara expresan las Escrituras. Por eso este llamado fuerte dice: el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema, maranata. Yo sé que muchas personas han utilizado esta palabra, ¿cierto? Maranata, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Obviamente eso es lo que significa Maranata. Pero aquí está hablando de un anatema, junto con Maranata. Y si hay algo que nos puede dar luz con respecto a lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí, es lo que dice Mateo 22, 37. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Y él le contestó: amarás al Señor, con tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Debemos amar a nuestros hermanos, pero también debemos amar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Pero aquellos que aman al Señor Jesucristo lo deben amar con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Sabemos que el hombre está compuesto por alma y cuerpo. Pero al hacer esto, el apóstol Pablo está queriendo decir que cada parte de nuestro interior, que cada parte de nosotros, ame al Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de amar al Señor, no estamos hablando de hacerlo de manera superficial. Por eso quiero que preste atención a esto. Estás amando al Dios hecho hombre, a Jesucristo, el Hijo de Dios, de todo corazón. ¿Le estás amando con toda tu alma? ¿Le estás amando con toda tu mente,
Una persona, si usted le pregunta, ¿usted ama a Jesús? Yo lo amo. Pero, ¿se acordó de abrir su Biblia en la semana? ¿Se acordó de hablar con Jesús en la semana? ¿Se acordó de tener una comunión con Él en cada momento? Porque dice con toda, no dice con parte de la mente, con toda tu mente. Está Jesucristo, el Hijo de Dios, llenando tu corazón. ¿Está llenando tu mente constantemente? Sabemos que si la respuesta fuera negativa, debes estar consciente que estás bajo la ira de Dios. Quienes no aman al Señor Jesucristo de todo corazón, y por eso quiero que los niños puedan prestar atención, por un momento presten atención, es importante que amemos a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón. Porque si no amamos al Señor Jesucristo de todo corazón, de toda nuestra mente, de todas nuestras fuerzas, estamos bajo el enojo de Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Si no queremos estar bajo la ira de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Rogar por un nuevo corazón. Por eso, niños, jóvenes, aquellos que aún no han nacido de nuevo, quiero también que ustedes reflexionen esto. ¿Durante la semana se han acordado del Señor Jesucristo? No sé si le preguntáramos ahí al hermano Angelito, en esta semana se ha acordado del Señor Jesucristo, se ha acordado de clamar a Él. Si le dijéramos a Génesis, se ha acordado del Señor Jesucristo en esta semana, se ha acordado de orar. Si le dijéramos Vicente, se ha acordado del Señor Jesucristo durante esta semana, se ha acordado de orar, se ha acordado de estar clamando a Él. Está llenando Jesús su corazón, su alma, su mente. ¿Le están amando con todas sus fuerzas? Si su respuesta es negativa, están bajo la ira de Dios. Por eso esto es fuerte, esto es complejo. Mire lo que dice Juan 5, 22 y al 23. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Quién es el que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Jesucristo. Y por eso el que no ama a Jesucristo, ¿qué es lo que es? Anatema. Jesucristo viene. Entonces este anatema, junto a Maranata, lo que está diciendo es que si tú no amas al Señor Jesucristo, cuando Jesús venga por segunda vez, van a tener que recibir la ira y el juicio de Dios. Esto no es solo un recordatorio de que Cristo viene. Esto es recordarle a aquellos que no están amando a Cristo de todo corazón, de toda su mente y de toda su fuerza, que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Él viene a condenar a todos los que no aman, a todos los que no le aman. Aquí es como si Jesús estuviera citando el Salmo 2, verso 12. Dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Eso es terrible, amados. Todos aquellos que no honren al Hijo, todos aquellos que no le amen, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, están bajo el anatema Maranata. Si no me equivoco, el Concilio de Toledo, un concilio antiguo, utilizó esta palabra para los herejes, para todos aquellos que no están en conformidad a la doctrina de Dios. Los que no estén de acuerdo con la doctrina de Dios, sean anatema Maranata. Es decir, el Señor los juzgue en su segunda venida. El Señor tome toda su ira, todo su enojo sobre aquellos que no le aman. El Salmo 2:12 dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Cuando muchos quieren hablar de Jesucristo, a veces lo llegan a ver como un hombre como el verdadero hombre, pero que Él nunca se enoja, como que todos podrían hacerle cualquier cosa y Él se queda así. Piensen que el Señor Jesucristo, cuando vino por primera vez, a Él le pegaron, lo escupieron, lo colocaron en una cruz. Pero eso es porque Él entregó su vida en expiación. Voluntariamente Él lo hizo para que pudiésemos nosotros ser perdonados por medio de Jesucristo. Pero cuando Él venga por segunda vez, Él no va a venir para que le escupan.
Él no va a venir para que le peguen, Él no va a venir para que la gente le haga daño. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice, honren al Hijo para que Él no se enoje. Es lo que este llamado de honrar al Hijo, hermanos, es para los que no han nacido de nuevo, es para aquellos que están bajo la ira de Dios, es para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, y es para aquellos gobernantes de esta tierra que no se someten al Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesucristo está reinando, y Él ha inaugurado su reino. Y si nuestro actual presidente Boric no honra al Hijo, ¿qué le va a pasar? El Señor va a inflamar de pronto su ira sobre Él. ¿Qué pasa con nuestra nación si se aleja de Dios? La ira de Dios se va a poner y a posicionar sobre nuestra nación. Porque el llamado, tanto de los creyentes como los no creyentes, el llamado es universal. Honren a ¿quién? Honren al Hijo. Respeten al Hijo, reconozcan su autoridad, reconozcan que Él es soberano. Porque si no lo hacen, anatema maranata. Es decir, son malditos. Recuerde que los profetas en la antigüedad tenían dos oráculos. El primero era bendición y el segundo era maldición. Si venían con bendición, obviamente, toda la gente contenta, pero cuando venían a condenar al pueblo, a traer el juicio de Dios sobre las naciones, la gente temblaba. Por eso debe temblar todo aquel que no está en la familia de Dios, todo aquel que no ama al Señor Jesucristo, porque la ira de Él se va a inflamar de repente, de pronto. Por eso en la segunda venida el Hijo de Dios va a traer su juicio de repente. La Escritura dice a la hora que no piensen. Jóvenes, niños, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que hoy no están amando al Señor Jesucristo, ni tienen una genuina comunión con Él, les ruego que huyan de la ira venidera. Les ruego que supliquen de que Dios Padre les dé un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. El único que puede transformarle es el Espíritu Santo de Dios. El único que les puede dar un nuevo corazón es el Espíritu Santo de Dios. Jóvenes, niños, supliquen que Dios les dé un nuevo corazón para que puedan amarle. Huye hoy de la ira de Dios, porque solo por medio del Espíritu Santo puedes tener un nuevo nacimiento que te permita amar a Cristo y su santo evangelio para tener entrada al Padre Celestial. Pero no todo es ira, sino que también aquí hay gracia. Mire lo que dice el verso 22. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, sea anatema maranata. Pero mire lo que dice el verso 23. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Pero los verdaderos creyentes, ¿qué es lo que tienen? La gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos del favor, del regalo que no merecemos. Amados, ninguno de los que está aquí merece la gracia de Dios. Ninguno de nosotros ha hecho méritos para acceder a esta gracia. Ninguno de nosotros ha hecho obras para obtener esta gracia. Ninguno de nosotros ha cooperado con la salvación. Sino que aquellos que poseen amor y comunión con el Dios Trino, como dice 1 de Juan 1:3, poseen la bendita, preciosa gracia de Dios en Cristo. Es decir, ya no son hijos de ira, como dice Efesios 2:3. Mire qué precioso. Tenemos comunión con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Tenemos esa bendita y preciosa gracia de Dios en Cristo. Ya no somos hijos de ira, como dice Efesios 2:3. Porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida por medio de la regeneración obrada por el Espíritu Santo, según Tito 3:5. Aquellos que están en gracia han sido
totalmente perdonados y su deuda totalmente pagada por la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Estos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Estos son los herederos y coherederos con Cristo, como dice Romanos 8, 17. Y están sentados hoy en lugares celestiales en Cristo, según Efesios 2, 6. Porque donde Él está, nosotros también estaremos, dice Juan 14, 13. Amados, la gracia de Dios es tan preciosa que dice que hoy, no mañana, hoy estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque si Él está a la diestra de Dios Padre hoy, nosotros al estar unidos a Él por medio del Espíritu Santo también estamos con Él allá. Es que es tan precioso meditar y pensar que Él ha pagado la totalidad de nuestros pecados. Nosotros podemos reconocer que le hemos fallado al Señor en innumerables oportunidades e incluso ahora que estamos en los caminos del Señor le hemos fallado igual. Pero el saber que Él nos ha perdonado por medio de su Hijo, el saber que Él ha pagado totalmente la deuda, es algo que de verdad, amados, produce un inmenso gozo en nuestro corazón. Mire lo que la Escritura dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entender esto lleva a todo creyente a comprender por qué es tan necesaria y esencial la comunión con Cristo. Y también lo lleva a entender por qué le amamos. El que no ama al Señor Jesucristo tiene un juicio tremendo sobre sí, pero aquel que lo ama, ¿por qué lo amamos? Lo amamos porque guardamos su mandamiento, lo amamos porque queremos hacer las cosas bien. No, amados, mire lo que dice 2 Corintios 5:14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, piense esto por un momento. El amor de Cristo hacia nosotros, pecadores inmerecedores de la salvación, sin mérito, sin nada aceptable que ofrecer, nos muestra la verdadera motivación de amarle y estar en comunión con Él. Porque si Él nos ha amado, así debemos amar a aquel que nos amó a nosotros primero. Por eso dice que el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos impulsa a vivir vidas agradables a Él. No es que nosotros vivamos vida agradable a Él para decir, Señor, yo te amo y con mis fuerzas voy a hacer esto. No, lo que nos impulsa es que Él nos amó primero. Si somos fieles a su palabra, si queremos seguir sus mandamientos, si estamos dando la lucha contra el pecado, el mundo y el diablo, es porque Él nos ha amado primero. Por eso cuando te preguntes por qué amamos al Señor, porque Él me amó cuando yo no lo merecía. Él me amó a pesar que yo no tengo nada que entregarle. Él me amó a pesar de lo que soy. Quizás al mundo podríamos aparentarle muchas cosas. Quizás muchas personas, incluso cercanas a nosotros, no conocen lo que hemos hecho. Y las cosas malas que hemos cometido no lo saben. Pero que Dios lo sepa y aún me siga amando. De verdad que es algo que me hace sentir un tremendo deudor del Señor. ¿Se siente usted un deudor del Señor? Que a pesar de todo lo que hemos hecho, Él nos ha amado por medio de su Hijo. Está en tu corazón, mente y alma y fuerzas. ¿Está tu corazón, mente y alma y fuerzas impulsadas a amar a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor? Por eso la primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Miren el tremendo amor que nos ha dado el Padre. Nos ha hecho
herederos y coherederos con Cristo de todas las maravillosas bendiciones de su reino. Por último, dice el verso 23, la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Verso 24, mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. El apóstol finaliza esta carta con una declaración de amor santo hacia el pueblo de Dios. Aunque como estudiamos al principio de esta carta, aunque esta iglesia de Corinto lo despreció, lo menospreció, no lo consideró como alguien menor a los apóstoles, como alguien menor, amados, si verdaderamente estas personas así lo habían tratado, si estas personas así lo habían despreciado, amados, el Señor, con todos aquellos, Él nunca dejó de mostrar amor por ellos, a pesar de todo el desprecio, a pesar de todo lo que Él recibió de parte de esta iglesia, Él siempre los siguió amando. Si usted se fija, los reprendió fuerte, los reprendió duramente, pero Él nunca lo hizo sin amor. Incluso en el final de la carta, después de todo lo que lo despreciaron, después de todo el mal que le hicieron, después de todo eso, de todos los problemas que le trajeron, Él dice, mi amor sea con ustedes. Y cuando Él lo dice eso, no está diciendo un cumplido, Él está diciendo, yo voy a encargarme de trabajar por amor de Cristo y por amor a su iglesia, por amor a ustedes, yo voy a seguir trabajando para que ustedes crezcan en el conocimiento de la verdad, para que ustedes crezcan en el amor del Señor. Todos aquellos que han sido llamados al santo ministerio pastoral, nunca deben olvidar que su amor, que viene de un corazón nacido de nuevo, debe estar en su predicación. Todo aquel que desea estar en el ministerio pastoral, nunca debe olvidar que el amor debe estar en su predicación, que el amor debe estar también en su consejería, que el amor también debe estar en la disciplina y que el amor también debe estar en la amonestación. Nunca debe olvidar que debe amar a la iglesia así como Cristo la amó, entregando su vida por ella. Debe amarla una y otra vez por medio de Jesucristo. El apóstol puede mostrarnos ese tierno amor que él experimentó por la iglesia, en el cual dice Gálatas 4:19, la iglesia de Gálatas también le provocó grandes problemas al apóstol, también lo menospreció y se estaba apartando del evangelio. Pero mire cómo los trata. Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nótese el lenguaje tierno del apóstol. Hermanos que le habían causado muchos problemas, le dice, hijitos, hasta el día de hoy yo estoy sufriendo dolores de parto por ustedes. Y voy a sufrir esos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo creo que a todas las mujeres que han estado embarazadas y han experimentado ese dolor, sienten que es un dolor muy fuerte. El tener dolores de parto debe ser un dolor terrible. Pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a vivir ese dolor terrible, no solamente por un momento, sino a lo largo de todo el tiempo que llevara hasta que Cristo fuera formado en aquella iglesia. Él estaba dispuesto a tener un sufrimiento, un dolor tremendo en su corazón por amor a la iglesia de Cristo. Por eso, iglesia de Dios, cuando como miembros reconozcan a alguien que posea el ministerio pastoral, nunca deben olvidar el fijarse bien, no en que sea una persona que lo sabe todo, ni que sea un buen orador, sino que sea alguien también que tenga amor por la iglesia de Cristo. Oh ministro de Dios, tu llamado es a sufrir por las almas que están bajo tu cuidado, a llorar y a lamentarse por sus desvíos. Le ruego a Dios que levanten esta iglesia, bástate mi gracia, pastores, hombres fieles que amen la grey de Dios,
que sufran con los que sufren y lloren también con los que lloran. Como dice el apóstol Pablo aquí, mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Conclusión, el amor y la comunión no solo se debe extender a la iglesia local, sino a la misma catolicidad de la iglesia, pero nunca al costo de sacrificar la verdad. Segundo, el amor y la comunión de la iglesia local debe ser un distintivo muy evidente y natural. Debe existir una relación muy estrecha entre los miembros de la iglesia local, los cuales están unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo y tienen así una entrada al Padre. Por eso los miembros de la iglesia local deben abrir sus corazones, deben abrir sus luchas, deben abrir sus pruebas, para que así podamos los unos a los otros ser edificados. Hermanos, nos llamamos hermanos. ¿Usted cree que nosotros queremos hacer los daños los unos a los otros? Por eso usted alégrese, hermano. Alégrese de que tiene hermanos con quien contar, con quien conversar, con quien poder ser aconsejados. Alégrese de esa comunión. Alégrese de que puede abrir su corazón. Claro, nosotros decimos, sí, le decimos las cosas al Señor, si se las decimos. Pero también a veces necesitamos que el Señor nos hable a través de nuestros hermanos. Por eso, amados, no nos sintamos mal. Sintámonos alegres que tenemos hermanos con quien confiar, y hermanos que no nos van a hacer daño, hermanos que nos van a ayudar, hermanos que nos van a alentar, que nos van a aconsejar, que nos van a llevar por un buen camino. Tercero, el amor y la comunión debe ser también con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos impulsa a amarle debe ser que Él nos amó a nosotros primero a pesar de lo que somos. Por otra parte, aquellos que no están en comunión están bajo la ira y el enojo de Dios. Si no se arrepienten, tendrán que experimentar este juicio y su ira. Cuarto, los ministros son llamados a amar a la iglesia. A que su amor esté en la predicación, que el amor esté en el consejo, que el amor esté en la reprensión, que el amor esté en la amonestación. Ellos jamás deben olvidar que deben amar a la iglesia, así como Cristo la amó entregándose por ella. Mi amor, dice el apóstol Pablo, sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, esta carta a los Corintios, esta primera carta, nos ha hecho un llamado muy claro. Un llamado a la comunión y al amor. Padre, ayúdanos a crecer en madurez junto a nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder amar también a nuestros hermanos de diferentes iglesias que están a lo largo de este país, a lo largo de este mundo, Señor. Porque tu iglesia es una. Tu cuerpo de creyentes es uno. Aquellos que has escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Aquellos, Señor, no pueden aumentar en número ni tampoco pueden disminuir, porque tú ya los has escogido, Señor. Y ellos están en todos los lugares de este mundo, amándote de todo corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Padre, ayúdanos a amarnos con nuestros hermanos en la iglesia local, a hacer relaciones más fuertes, a poder, Señor, amarnos de manera santa los unos con los otros, el poder abrir también nuestros corazones con hermanos y hermanas maduras, Señor, que nos pueden aconsejar, que nos pueden guiar, Señor, y que nos pueden ayudar a crecer espiritualmente, a salir también de pecados, Señor. Por amor de tu santo nombre, ayúdanos, Señor, a tener esa relación más estrecha los unos con los otros, para que así podamos gozarnos y alegrarnos, Señor, en esta comunión que tenemos por medio del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, por quien hemos sido hechos familia de Dios. Oramos, Padre Celestial,
por aquellos que no te aman. Señor, porque aún dentro de los que estamos aquí, Señor, aún hay muchos que no te aman, Señor, y están bajo la ira y el juicio de Dios, como estuvimos nosotros en otro tiempo. Por eso te ruego por todos aquellos que aún no han nacido de nuevo, Señor. Te ruego por todos aquellos que aún no han tenido un nuevo nacimiento, para que sean alentados, para que sean, Señor, llamados a suplicar y rogar por sus almas, con arrepentimiento y fe puedan confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió una vida perfecta, quien murió por nuestros pecados, quien resucitó al tercer día, quien ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre y prometió que volvería por segunda vez. Señor, que esta iglesia cristiana, bástate mi gracia, que en esta iglesia tú levantes, Señor, al ministerio pastoral, hombres fieles que amen a la grey de Dios, hombres fieles que estén dispuestos a entregar sus vidas por la iglesia del Señor, que la traten con amor, pero también con verdad. Te ruego, Señor amado, que podamos hacer todas estas cosas, apremiados por ese amor, motivados por ese amor, constreñidos por ese amor, de que tú nos amaste primero. Amén y amén. Vamos a cantar, amados hermanos, por última vez, para ya estar despidiendo este culto. Por favor, cantemos el Salmo 42. Salmo 42. Dice el profeta, impedido por los malos de estar en la congregación del pueblo santo, hace una gran lamentación y protesta que está de corazón, aunque esté de cuerpo ausente. Declara sus calamidades, se asegura y consuela en la bondad de Dios. Salmo para aquellos a los cuales los infieles impiden de hallarse en la iglesia. Por favor, póngase de pie y cantemos este hermoso salmo que tiene mucho que ver con lo que hemos predicado hoy. Con ese deseo de relacionarnos los unos a los otros, con ese deseo de amarnos y estar en comunión los unos con los otros. Cantemos este Salmo 42 de todo corazón, con solemnidad. Como suele por las fuentes de aguas el cielo bramar, así mi alma, Dios potente, no cesa de clamar. Mi alma tiene sed de Dios, a Dios vivo anhelo yo, cuando me entre delante de Dios estaré presente. A mis lágrimas de día y de noche siempre son, mientras muchos a porfía dicen dónde está tu Dios. Cuando de todo esto yo me acuerdo y hago mención, de mi interior derramo el alma mía venador, pues con multitud pasando hasta la casa de Dios, yo los iba así guiando con alegre y viva voz, sí, con alegre canción de loanza de Lord, del enorme alborozo, del gentío el festejo, porque te abates alma, porque te turbas en mí. Espera a Dios en calma,
Dios en mi abatida, mi alma está con triste afán, por tanto si estoy con vida, de ti me he de acordar, desde tierra del Jordán, del orgullo de mi sal, un abismo a otro llama, a la voz de tus cascadas, sobre mí todas tus ondas, y tus olas vi pasar, por el día misericordia, y de noche su cantar. Mandará conmigo Dios, y asimismo la oración de mi alma entristecida, subirá Dios de mi vida. Yo diré a Dios loca mía, porque me olvidaste ya, porque yo ando todavía enlutado y sin tu paz, por la grande opresión y la cruel persecución hecha por los enemigos de mi alma adversario, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me están afrentándome y ellos escarneciéndome van, al decirme sin cesar, con su burla de maldad, cada día estos impíos, ¿dónde está el Dios tuyo? Porque te abates alma, porque te turbas en mí, espera a Dios en calma, pues aún he de seguir, expresándole el honor y alabarlo en su honor, salvación de mi persona y mi Dios, Dios de mi vida. Aunque nuestra alma esté abatida, aunque nuestro corazón desfallezca, creemos que el Señor seguirá siempre siendo nuestra roca, nuestra seguridad, nuestra confianza. Y estar aquí reunidos en la congregación de los santos es algo que alivia nuestro corazón. Es algo que le da sed a los sedientos y alimento espiritual a los que tienen hambre del Señor, y descanso a los que se hallan en total cierto agobio. Gracias le damos al Señor. Por eso le pido que con solemnidad y reverencia pueda inclinar su rostro para que pueda recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor lance sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.